Dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Corazón ardiendo está, y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño
Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Continuamos en la serie La más grande historia de amor. Hoy comenzamos con el estudio del libro del profeta Jonás, capítulo 1. Padre amado, te damos gracias por un nuevo día, por tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, tú has sido bueno y hasta aquí nos has traído. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel, exaltado seas, Señor. Gracias, precioso Rey, por darnos una oportunidad más, Señor. Gracias por permitirnos abrir los ojos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Exaltado seas esta mañana, Señor. Te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tú les guardes, que tú les protejas, Señor. Que seas tú con ellos, Señor. Que seas tú con tu precioso Espíritu dándonos sabiduría para poder entender lo que tú quieres, Señor. Que nosotros sepamos a través de este mensaje. Te pido, precioso Señor, que nos guardes este día, Señor, que sea tu presencia con nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica, Jonás, capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Mitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio a él y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. El libro de Jonás se sitúa en un contexto histórico bastante complejo. Aquí en el versículo 1 dice: Jonás, hijo de Amitai. Él fue un profeta que vivió en el siglo más o menos octavo antes de Cristo, y durante un periodo en el que el reino de Israel estaba bajo la amenaza del imperio asirio. Asiria era la capital de Nínive y era conocida por su hostilidad y por su expansión militar.
La ciudad era un símbolo de opresión y de maldad, y esto lo que había generado era un profundo resentimiento de los israelitas. De hecho, ellos tenían eh, temor de las represalias que pudieran tomar los habitantes de Nínive contra ellos. El Señor le da una misión a Jonás y le dice que vaya a Nínive a proclamar un mensaje de arrepentimiento. Y conociendo Jonás el contexto de lo que era eh, esa ciudad, obviamente él sintió que iba a visitar a un enemigo. Entonces el Señor le hace una llamada profunda al corazón de Jonás, y esto pues le representa a él un desafío tremendamente grande. El Señor lo que buscaba era la compasión hacia un pueblo que necesitaba oír un mensaje de salvación. Y aquí quiero que veamos cómo nosotros muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, y ya sea situaciones de diferentes tipos, enfrentarnos a personas difíciles, cambiar hábitos, situaciones en donde nosotros consideramos que no son a nuestro parecer justas, pero que muchas veces son la ruta para que el Señor obre una transformación completa en nosotros, ¿verdad? Entonces, haciendo un paralelismo con Jonás, podemos ver cómo las situaciones o lo que él veía casi que imposible, traer un mensaje o llevar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que él sabía cómo era salir totalmente de la posición que él conocía y donde él creía que podía moverse para irse a territorio enemigo, donde él sabía que en sus fuerzas no iba a ser escuchado. ¿Qué pasa? En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Entonces Jonás lo que hace es escapar. Él intenta en sus fuerzas escapar y entonces toma una decisión de ir a una ciudad llamada Tarsis. ¿Esto qué simboliza? La resistencia a la voluntad de Dios. Y definitivamente esto lo que hace es recordarnos a nosotros que aunque sintamos miedo, muchas veces hasta desconfianza, el Señor sigue siendo soberano, no se le ha salido nada de control, y independientemente de que nosotros queramos obedecerle o no, va a ser su voluntad. Versículo más adelante dice: pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces el Señor, al ver esta desobediencia, y Jonás creía que podía huir de la presencia del Dios Altísimo, del dueño y creador de todo, el que todo lo sustenta en esta tierra. Entonces decide hacerlo a su manera y toma el barco y cree que siguiendo el conducto regular, pagar su pasaje, pues va a poder huir de la comisión que el Señor le había dado, y nada más lejos que eso. El Señor manda una tormenta y esta tormenta se sale de control, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos, pero para el Señor no. Muchas veces el Señor puede usar tormentas difíciles en nuestra vida para recordarnos qué hizo Él por nosotros, para recordarnos que Él es soberano, que Él está al control. Eso puede ser usado para guiarnos y para corregirnos. Aquí vemos cómo la misma naturaleza responde a la voluntad del Señor, y Él es el que tiene la disposición, es el que hace como bien le parece. Nosotros no podemos creer que en nuestra reducida visión vamos a poder cambiar una orden que el Señor nos da. Y esto fue lo que quiso hacer Jonás.
Versículos 5 y 6 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para aligerarlos de ellos. Entonces ellos pues no sabían a causa de que había venido la tormenta. Entonces en su desesperación clamaban a sus dioses y creían que era así. Y pues vemos como Jonás lo que dice es que era indiferente, o sea, él estaba durmiendo en la bodega. Y entonces esta actitud lo que hace es desafiar, ¿verdad? La circunstancia. Y vemos cómo se sorprenden los mismos pasajeros de esa barca, cómo se sorprende esa tripulación al ver la actitud tan irrelevante por parte de Jonás. Entonces ellos hablan y le dicen, dinos quién eres, confiésanos quién eres. Y en el versículo 9 él le dice, y él les dijo, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Finalmente él admite su identidad y su fe. Sin embargo, esa confesión llega en el momento de crisis, donde él realmente creía que a su manera iba a ser mejor. Y aquí podemos ver cómo estas situaciones nos enseñan a nosotros a reconocer realmente a quién le servimos. Nosotros no podemos burlarnos del Señor, no podemos hacerlo de sus maneras. Dios es soberano y actúa conforme a, y si Él nos da una orden, es para que se cumpla. A pesar de nuestras limitaciones y de todos los peros que nosotros podamos poner. Entonces, el mismo Jonás reconoce que está siendo piedra de tropiezo y que está trayendo también al estar en comodidad a otras personas. Y entonces les dijo, tómenme y échenme al mar y el mar se aquietará. Y los hombres hicieron caso a su súplica y trataron en misericordia de remar para volver a la tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Y a pesar de la advertencia de Jonás, esos marineros en medio de su misericordia intentaron salvar sus vidas y regresar a la costa, pero esto fue imposible. Así que la tormenta persiste y Jonás es arrojado al mar, ¿verdad? Muchas veces nosotros intentamos resolver los problemas por nuestra propia cuenta, incluso cuando sabemos que debemos rendirnos a la voluntad de Dios, pero no queremos. Y esto nos invita a reconocer que hay situaciones donde solo Dios las puede controlar. Versículo 14 dice, entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y no pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furia. Al echar a Jonás al mar, los marineros lo que hicieron fue obedecer su consejo y la tormenta cesó. Y aquí vemos la soberanía del Señor sobre la naturaleza y sobre todo. ¿Saben? La obediencia requiere sacrificios. Y esto fue un acto de fe por parte de los marineros que nos enseñan que seguir la voluntad de Dios, aunque sea difícil, lo que puede traer es paz y resolución a los momentos de crisis. Finalmente dice, y el Señor dispuso un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y quiero que prestemos mucha atención aquí. Aquí vemos la soberanía de nuestro Señor. Prepara un gran pez para salvar a Jonás de ahogarse. Y aunque Jonás desobedeció, aunque no quiso hacerlo sino a su manera, creyó que podía evadir, el Señor no lo abandona. Llega algo improbable para nuestro racionamiento.
y lo lleva literalmente dentro del animal a un lugar donde él pueda reflexionar y arrepentirse. Y allí Jonás, en el vientre de ese pez, podemos ver cómo circunstancias adversas son usadas, circunstancias difíciles para traer una restauración. Y aquí habla de 3 días y 3 noches. La duración de Jonás en el pez es notablemente y evidentemente similar a la muerte y resurrección de Cristo. Él estuvo en la tumba 3 días y el Señor mismo hace referencia a Jonás en Mateo 12:40 cuando dice: porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y saben, aquí vemos un simbolismo de rescate tan grande, y así como Jonás es rescatado del mar, del pez, Cristo es el Salvador que rescata a la humanidad del pecado y la muerte. La historia de Jonás prefigura el sacrificio de Cristo, donde la muerte no es el final. No es el final, sino el inicio de una nueva vida. Jonás en el pez puede ver, reflexionar y arrepentirse. Y eso es lo que podemos nosotros en momentos de crisis hacer, o debemos arrepentirnos y reconocer que solamente el Señor tiene la potestad de transformar nuestra vida. Así que aquí vemos, aún en medio de toda esperanza, en medio de la desobediencia, y Jonás recibe una segunda oportunidad como lo hemos hecho nosotros, como la hemos recibido nosotros. El Señor siempre está dispuesto a restaurarnos si volvemos a Él. El tiempo en el pez puede ser visto como un periodo de preparación, así como el Señor tomó esos 3 días y esas 3 noches para mostrarnos verdad. Lo maravilloso, lo improbable, lo que nadie creía, murió y resucitó. Nosotros podemos vivir periodos donde creemos que todo está acabado, pero Él es el único que puede rescatarnos y puede transformarnos. Cristo es nuestro verdadero rescatador. Él fue el quien se ofreció en salvación. Él fue el que nos dio la oportunidad de regresar otra vez a los brazos del Padre y tener una nueva vida. Su sacrificio en la cruz es el cumplimiento de esa promesa de restauración que podemos ver a través de la historia de Jonás en ese pez. Dios les bendiga.